Gracias. Quiero en primer término agradecer al Colegio de México y en particular a los directores de los 3 centros que organizan este coloquio su amable invitación para participar en él, habiendo escogido de los diferentes temas posibles el de Alfonso Reyes, hombre de letras. Quisiera iniciar mi exposición refiriéndome a un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1981, que se llama La coronación del escritor, de Paul Benichou, editado en francés originalmente por la que podríamos calificar de mítica librería José Corti, en París. Esta edición en español permite adentrarnos en un proceso cultural que se explica muy claramente en el subtítulo de este libro. El subtítulo a la coronación del escritor es El advenimiento de un poder espiritual laico en la Francia moderna, y acota la época entre 1750 y 1830, siglos XVIII y XIX. Se refiere a las gentes de letras que, de acuerdo a lo expuesto por este autor, Paul Benichou, surgen antes de la Revolución, se mantienen durante la Revolución y sobreviven y permanecen después de la Revolución Francesa. Estas gentes de letras son las que, según la palabra expuesta por el autor de este libro, educan a la sociedad de su tiempo. Y aclara que las letras de las que se ocupan estos hombres, estas gentes, no es únicamente la creación literaria, poesía, teatro, novela, cuento, sino todo lo referente a la teoría filosófica, política, histórica, en una palabra, todo lo que remite al ámbito cultural del hombre. Y estas gentes de letras, que de acuerdo a este autor van a prevalecer después de la Revolución como un espíritu, como un poder espiritual laico, tienen la peculiaridad de ser orientadores, animadores, educadores de su tiempo. Los ha habido en todas las épocas, quizá más particularmente con esa característica señalada por Benichou en esos siglos o a partir de estos siglos, pero no son una presencia exclusiva de Francia. Obviamente los encontramos en las letras inglesas, alemanas, españolas, hispanoamericanas. Este libro que les comento o que les menciono es un libro muy interesante, muy bien trabajado y que expone con todo cuidado el desarrollo de muchos autores en la Francia de esa época. Uno de ellos, por ejemplo, es Sebastián Mercier, de una obra muy extensa, lamentablemente hoy totalmente ya olvidada, y de ese autor recoge un párrafo muy breve, aunque algo
extenso, donde Mercier dice lo que pasa con el hombre de letras cuando tiene el impulso de escribir. Según esta cita de Mercier, el hombre de letras siente que su corazón se inflama, su imaginación se enciende, un delicioso estremecimiento corre por sus venas, el entusiasmo se apodera de él, sobre alas de fuego, su espíritu se eleva, salva los límites del mundo y se cierra en lo alto de los cielos. Y sigue más. No es difícil darse cuenta que hay aquí mucha desmesura y un lenguaje excedido que para nuestro gusto Alfonso Reyes, que también se refirió a ese fenómeno, nos lo dice de manera más breve, más elegante y más discreta. Dice, por ejemplo, Alfonso Reyes, en aquellas respuestas que le contestó a un reportero del Universal cuando regresó a México en el año 24, después de 11 años de ausencia, 1 en París y 10 en Madrid. Dice Alfonso Reyes, porque le preguntaron, ¿por qué escribes? Y Alfonso Reyes contesta y dice, esta ansia inagotable de encontrar sentido a nuestra vida, de hacer con la materia fugaz de la conciencia un ser congruente y objetivo, un poema. Esta ansia, no bien acabamos una tarea, busca nuevos rumbos y aspira hacia la confusa obra en gestación. Es un anhelo que se parece tanto al amor. Los físicos demostrarían fácilmente que cuando llega el apremio de escribir, hay palpitaciones cardíacas semejantes al sobresalto amoroso e iguales descargas de adrenalina en la entraña romántica. Creo que coincidirán ustedes conmigo si nos quedamos mejor con el texto de Reyes que con el del francés del siglo XIX. En este libro que comento hay otros autores, pero también hay otro autor que merece la pena recordarse y que es Senancour, Etienne Pibert de Senancour, personaje que pasó desapercibido en su tiempo, que tiene una obra importante y que no fue hasta que Saint-Beuve dictó su juicio y dijo que uno de los libros, Obermann, uno de los libros de Senancour, era uno de los 3 más importantes libros del siglo XIX. Entonces se percataron de este autor y sigue todavía editándose actualmente. Pero en fin, dejemos este libro de Bénichou, que simplemente nos ha servido como introducción al tema de los hombres de letras. Alfonso Reyes lo era seguramente. Debo añadir que este último autor mencionado, Senancour, no estaba de acuerdo en que se les llamara a estas figuras educadoras de su tiempo hombres de letras, porque aquí cabían también los que escribían folletines y los que vivían un poco de la pluma, haciendo cosas pequeñas y sin importancia. Pero dijo 2 cosas importantes Senancour sobre los que se llaman hombres de letras.
Una, que tienen que ser hombres de bien, tener una vida clara y una visión también clara de su tarea moral en el desarrollo y en la educación de la sociedad. Y además necesitan otra cosa muy importante, tener un reconocimiento social. Es decir, que sean públicamente reconocidos como hombres de letras. Y yo pienso que en el caso de Alfonso Reyes se dan estas dos importantes circunstancias, porque Alfonso Reyes, que tiene una muy singular historia literaria, que nos dejó una obra inmensamente extensa, pero además importante en sus diversos caminos y expresiones, Alfonso Reyes además nos dejó una prosa que, como dijo Borges, era la mejor y reconocida prosa española en ambos lados del Atlántico. Es decir, era la mejor prosa española escrita en España y en Hispanoamérica. Y todas estas características, digamos, de la figura literaria de Reyes y de su obra misma, extensa y maravillosamente sorprendente, tiene, como decíamos, esta virtud tan singular de sorprendernos por esta tersura de la prosa elegante, cabalmente expresada y capaz de revelar con una certeza que no tienen todos los escritores lo que se movía y lo que se agitaba en su mundo interior. Yo pienso que hay dos aspectos fundamentales, quizás sean tres, que explican de alguna manera esta prosa de Alfonso Reyes. No pretendo en esta exposición dar una explicación de cómo llegaba Reyes a esta maravillosa prosa, porque es un fenómeno misterioso que quizá requiere de muchos análisis para poder esclarecerlo. Pero yo pienso que hay al menos dos o quizá tres aspectos que merecería la pena que recogiéramos y atendiéramos para entender mejor por qué Alfonso Reyes escribía esta prosa tan hermosa que no envejece nunca, al menos no envejece después de 50 años de su muerte. El primer aspecto tendría que ver con esa comunidad cultural a la que pertenecía Reyes. Reyes creció, como ya se ha dicho aquí en varias de las mesas del coloquio, en un ámbito que es el ámbito de los ateneístas, en donde el diálogo permitía intercambiar ideas, generar otras y descubrir muchas más. Y en esta convivencia cultural de este joven, de este grupo de jóvenes que fue el Ateneo, podríamos decir que fue toda la vida de Reyes, porque los diálogos de la cultura se hacen directamente de persona a persona, pero también del libro al lector. Y Alfonso Reyes, que además tenía una memoria prodigiosa, y este podría ser el tercer elemento a tomar en cuenta, tenía una memoria prodigiosa que le hacía recordarse todo, sin excepción todo,
lo que había leído. Si ustedes recogen aquellos testimonios que andan por ahí de Borges cuando convivían él y Alfonso Reyes con Bioy Casares, en aquellos domingos, en las comidas que ofrecía Alfonso Reyes en la Embajada de México, Borges cuenta cómo una vez, a una expresión que él hizo, de no recuerdo qué autor, Alfonso Reyes sacó a cuento a otro y dio explicación de lo que estaba tratando de exponer el mismo Borges. Y era procedente esto de la misma prodigiosa memoria que tenía y poseía Reyes. Yo quisiera recordar aquí que hubo un escritor mexicano, José Rojas Garcidueñas, que tenía la costumbre de publicar cada año en Navidad un pequeño folletito que obsequiaba a sus amigos, y en uno de ellos cuenta lo que le pasó a él conversando con Alfonso Reyes sobre la memoria. Decía Rojas Garcidueñas que era prodigioso como Alfonso Reyes, y estaba hablando con él, se acordaba de todo lo que había leído. Y que Reyes le dijo, sí, yo tengo memoria de colodión, una materia que se pega inmediatamente a todo. Bueno, pues esta memoria quizá fuera la que también nos pudiera explicar algo de este fenómeno tan singular de la prosa de Alfonso Reyes. Porque Alfonso Reyes, que leía todo lo que caía en sus manos y dialogaba todo lo que podía dialogar con sus amigos, y cuando dejó a los ateneístas y pasó el año de amarguras en París y pasó a Madrid, ahí tuvo ocasión, con las costumbres de la tertulia madrileña, de dialogar todas las tardes o todos los días casi con sus amigos españoles, y estos diálogos eran los que alimentaban esta comunidad de pensamiento que es característico de Alfonso Reyes y que lo hace comprender como un hombre de cultura y como un hombre que tenía acceso a las diferentes expresiones y a los diferentes lenguajes de la cultura humana. Este considero que podría ser un aspecto de lo que importa tomar en cuenta para entender la prosa de Alfonso Reyes. Pero el segundo quizás sea tan importante o más que el primero. El segundo sería esa condición que se gesta o que ocurre en el interior del escritor, en su mente y en su mundo interior, que implica también, además de ideas, emociones, sentimientos, etcétera, más otro factor muy importante que es el lenguaje mismo, pero con todas sus posibilidades y con todas sus notas, que Alfonso Reyes en el Deslinde nos dice que son 3, que son el sonido, el sentido, el significado y la parte emotiva que va con las palabras. Entonces, este proceso interior por el cual lo que pasa en la cabeza del escritor se convierte en lenguaje, que debe ser un fenómeno muy complejamente difícil de poder explicar. Y aquí hay que echar mano a lo que recordaba en la mañana la maestra Méndez, la doctora Méndez, en relación a la filosofía de Husserl, que Alfonso Reyes explica en el Deslinde, en atención a aquella idea que tenía Husserl de lo noético y lo noemático. Lo noético, que es el movimiento de la mente hacia los objetos, y lo noemático,
que son los objetos mentales. Y yo me pregunto en dónde y en qué momento un objeto mental se convierte en palabra, en el interior del escritor o de los hombres en general. En fin, estos tres elementos, la memoria, la comunidad de conocimiento y de cultura y esta conversión en palabras del mundo interior, nos da un mero acercamiento a este proceso maravilloso de referirnos a la prosa de Alfonso Reyes. Y la prosa de Alfonso Reyes, que está presente en muchos de sus ensayos, es una prosa que además de ser elegante, acierta siempre en lo que está diciendo. En la mañana se estaba recordando con la maestra Ivette de aquellos desecadores del Valle de México, que dice desde la persona y la figura indígena hasta Porfirio Díaz, sucede este proceso de desecación del valle, y cuando termina, irrumpe, dice Alfonso Reyes, irrumpe el espanto social. Estas maravillas de expresión que tiene muchas veces Reyes son las que nos llaman la atención en esta hermosa prosa. Y en muchos ensayos, decíamos, tenemos esta visión y esta cercanía con el mundo interior de Alfonso Reyes, y quizá lo que tendríamos que entender es que no es solamente un problema de acertar en el lenguaje, sino además tener presente que con ese lenguaje va ese mundo interior del escritor, que son las ideas, las emociones, el ritmo, el tiempo, las palabras como sonido y sentido, y en general toda esta procesión del mundo interior del escritor que se convierte en lenguaje. Entre los ensayos de Reyes hay un libro que se llama Tentativas y Orientaciones. Es un libro donde está el discurso por Virgilio, donde está la Atenea política, donde está la posición de América, donde está la homilía por la cultura y algunos más. Pero todos los ensayos recogidos en Tentativas y Orientaciones, como que tuvieron un rango superior en esta teoría expositiva de la inteligencia americana, que en muchas de sus páginas es la obra de Alfonso Reyes. Porque todos estos ensayos son una manifestación, digamos, de la política de la cultura, de la que ya hemos tenido aquí varios testimonios, y el último en las citas que nos hacía don Víctor Díaz Arciniegas hoy en la mañana sobre algunos textos de Alfonso Reyes. Bueno, pues en ese libro están estos ensayos maravillosos que yo les aconsejaría que sean siempre relectura, porque nos educan y nos enseñan a entender el proceso cultural mismo y ese ámbito en el cual nos movemos, que es la condición humana. Pero hay otros libros también, y ahora recuerdo particularmente otro que es del mismo año de 1944, en que apareció Tentativas y Orientaciones, y que es Los trabajos y los días. Y ahí tiene un ensayo que llama mucho la atención y que se llama Grandeza y miseria de las palabras.
Y la tesis de Reyes es de que no siempre las palabras son usadas de manera apropiada y con el rango que deben tener como expresión superior del espíritu humano. Y entonces la miseria de las palabras es que se usan sin medida y sin el contexto moral que obliga a tener presente su uso, que para Alfonso Reyes era muy claro esto. Y entonces él nos dice, por ejemplo, que todas las facilidades que ha dado ahora la técnica para expresarse en radio, en televisión, en periódico, perdón, y podríamos agregar y ahora la internet, en donde todo el día se vuelcan sobre el hombre cotidiano palabras y palabras y palabras que no siempre tienen la probidad, dice Alfonso Reyes, que deberían tener. Y dice, por ejemplo, un ejemplo muy curioso. Dice, la maravillosa historia de Tucídides sobre las guerras del Peloponeso cabe completa en una edición diaria del Times de Londres. Pero el Times de Londres, a partir de las 5 de la tarde, tiene el destino del basurero. Se acaba el interés y se acaba el valor de esa edición periodística y otra habrá el día siguiente. Entonces, hasta hace una expresión desmedida, dados los hábitos de expresión del propio Alfonso Reyes, porque dice que mucha gente no tiene sentido de lo que está diciendo cuando se refiere a un libro o se refiere a lo que alguien ha dicho, si no se toma en cuenta ese valor moral de las palabras. Y yo pienso que quizá Alfonso Reyes fue el único escritor en lengua española que se refirió a ese valor moral de la palabra humana. Es decir, además él lo dice, nosotros que nos hemos dedicado al uso de la escritura para referirnos al mundo superior del espíritu, nos sorprende que haya estos excesos de la radio y el periodismo que abaten el valor moral de la palabra. Y esto, finalmente, todo esto que hemos intentado expresar en esta exposición que he hecho, tiene que ver con algo fundamental para Alfonso Reyes, que era convertir la vida en escritura. Recordemos una expresión de Alfonso Reyes que decía, todo lo sabemos entre todos. Y un poco es esta comunidad de conocimiento y del ámbito cultural del hombre, que él lo entendía muy bien porque era parte de esa comunidad cultural del mundo. Y tiene esta peculiar virtud de acercarnos al proceso de escritura que en Alfonso Reyes siempre era certero, medido, elegante y pulcro. ¿Y qué nos queda como conclusión de todo esto? Si no es que Alfonso Reyes tenía una muy clara visión del papel de la palabra y el papel del escritor y el fundamental ejercicio del pensamiento en la tarea de comunicarnos. En esa
parte donde se habla en la grandeza y miseria de las palabras, en esa parte donde dice que la palabra tiene que tener siempre un respaldo moral y un fundamento moral, dice también Alfonso Reyes que no podemos olvidar que esta, pues, ¿cómo diríamos?, esta conducción de la vida a través de las palabras permite entender cómo el diálogo de la cultura es fundamentalmente lo que nos permite hacer viva esta comunidad nerviosa, algo así dice, que es la sociedad humana. Es decir, la sociedad humana sostenida en el valor de la palabra escrita y hablada por los hombres. Muchas gracias.